Buenas, nos encontramos en una tutoría más del curso Ética y Política de la UNED. Esta vez vamos a analizar lo que son el capítulo 15 y el capítulo 16 del texto. La intención va a ser tratar de explicar para dar insumos para la comprensión del texto. Eso lo haremos tratando de utilizar un lenguaje coloquial para luego poder entender el texto de una forma más sencilla y para tratar de contextualizar de dónde surgen las diversas problemáticas que son tratadas en el texto. Empezaríamos con el capítulo 15. El capítulo 15 trata sobre la Escuela de Frankfurt. Primeramente, pensar la Escuela de Frankfurt como un instituto de investigaciones sociales donde sus distintos participantes tienen distintas líneas, ¿verdad? Muchas veces convergen, a veces se vuelven divergentes, entonces no pensar como que hay una línea única, sino que hay una línea en la cual hay distintos matices sobre la forma de investigar y comprender la sociedad de la época. En la foto de arriba encontramos una imagen de sus miembros, ¿verdad? En juventud. Y en la de abajo encontramos cuatro fotos de madurez de los miembros más representativos de la escuela, como son Theodor Adorno, Herbert Marcuse, Jürgen Habermas y Max Horkheimer. Vamos a contextualizar hechos históricos que van a repercutir en lo que va a ser la Escuela de Frankfurt. Uno es la Revolución Rusa que se da en 1917. Fue el intento más importante de la historia en cambiar el orden social capitalista, en tratar de imponer un gobierno de los trabajadores y en tratar de aplicar la teoría socialista en miras de lo que fue el comunismo. Asimismo, la Revolución Rusa permite imaginar otro mundo posible, otro orden social posible, que en teoría podía ser más justo, ¿verdad? Que el orden capitalista. Entonces ahí tenemos fotos de Lenin, fotos de lo que fue el mayor intento de implantar el socialismo histórico, como fue la URSS, y fotos aquí tenemos a Marx, que ya lo hemos visto en capítulos anteriores, a Engels, que serían los teóricos del socialismo. Tendríamos a Lenin, que fue el que logra la revolución en 1917, y posterior a su muerte, la imagen del que lo sucede, que sería Stalin. Luego en el periodo bueno, en el periodo de 1914 a 1918, se da la Primera Guerra Mundial. Con respecto a eso, como habíamos visto en el capítulo anterior, en relación a Nietzsche y la muerte de Dios, habíamos hablado que el ser humano ya ha pasado el Renacimiento, ya ha pasado la Ilustración, el ser humano blanco, europeo, que tiene la filosofía, que tiene la ciencia, que tiene un cierto tipo del uso de la razón, se mete en el proyecto de la Ilustración. El proyecto de la Ilustración creía que íbamos a ir la sociedad a partir de esas herramientas iba a ir en una constante mejora. Que íbamos a ir en bueno, en una espiral de progreso civilizatorio, pero con estas dos guerras mundiales se cae ese imaginario. Es el hombre puede usar todos los elementos, producto de la ciencia, producto de la razón, para matarse entre sí mismos, hacer que Europa se vuelva un cementerio, hacer que todo el mundo esté en la posibilidad de ser destruido a partir del invento más representativo de la Segunda Guerra Mundial, que fue la bomba atómica. Todo ese desarrollo de la razón, todo ese desarrollo técnico científico, al final de cuentas no fue utilizado como una herramienta para mejorar la calidad de vida del ser humano. Ajá, terremoto, para lograr el progreso intelectual del ser humano, para lograr su bienestar,
sino que fue utilizado para destruir al ser humano mismo. Tenemos en la Segunda Guerra Mundial los campos de concentración. Tenemos que el desarrollo técnico se utilizó para crear este, fábricas para generar muerte al ser humano y todo el desarrollo armamentístico que se da en esta época. Entonces, con las dos guerras mundiales se da la caída del proyecto de la ilustración, del proyecto que la ciencia, la razón, la filosofía y las capacidades de ese hombre blanco europeo iban a traer este bienestar y progreso al ser humano o al mundo, y lo que se conllevó fue cómo, cómo más bien se utilizó todas esas herramientas de las cuales hacía gala ese hombre blanco europeo para generar muerte y para generar armas, ¿verdad?, que pudieran destruir el mundo. Luego tenemos en ese contexto también el ascenso del fascismo en Italia, el ascenso de Hitler y todo el proyecto nazi, y bueno, que va a desembocar en la Segunda Guerra Mundial, y también la burocratización de lo que es el proyecto comunista en Rusia, ¿verdad? Con la llegada del estalinismo. Aquí, aquí vamos a entenderlo esto. Este, el ser humano entra en ideologías que tienen valores específicos, que no aceptan crítica, que excluyen a todos los demás seres humanos, que no están de acuerdo con los valores y los proyectos políticos que se están imponiendo, lo cual puede implicar que esos que se excluyen sean muertos, entren en campos de concentración, sean asesinados públicamente, por lo cual también hay una caída de ese proyecto ilustrado en cuanto no hay un cuestionamiento racional de hacia dónde se dirige los proyectos políticos, hacia dónde se dirigen los intereses humanos, sino que la gente empieza a caer en ideologías de carácter totalitario, y en ideologías que se imponen muchas veces, no por la razón, sino por medio de la violencia. Eso también va a repercutir mucho con los pensadores de la escuela de Frankfurt, porque ellos se ubicaban en Alemania. En Alemania va a ascender Hitler, y Hitler no va a permitir que hayan unos pensadores que, aparte que son judíos, son marxistas, entendidos como en alguna rama del comunismo, enemigos de la ideología nazi. Entonces muchos de ellos, la mayoría se tienen que ir a refugiar a Estados Unidos. Hay algunos que no logran escapar, y terminan en campos de concentración, y otros que se suicidan para no caer en campos de concentración. Entonces en esa época, esos pensadores se van a situar en Estados Unidos, ¿verdad? Huyendo de lo que va a ser el nazismo. Bueno, otro aspecto que va a influir en los problemas que van a analizar los miembros de la Escuela de Frankfurt va a ser la revolución tecnológica y el cambio de valores hacia una sociedad sí, consumista. Podemos ver que esto ya viene desde la revolución industrial, pero en los años 20 va a haber un boom económico, va a haber distintas formas de producción y distintas formas de publicidad que van a empezar a promover la calidad de vida o el estatus de vida en relación al acceso a productos y servicios. Aquí podemos ver imágenes sobre publicidad de la Coca-Cola, publicidad de automóviles. También podemos ver cómo hay un ascenso de la sociedad del espectáculo. Cuestiones que van a llevar a que el ser humano vaya a caer en ciertas dinámicas de placer en relación al tener y en relación a lo que es el consumo.
Aquí entraríamos con los propósitos de la escuela. Entonces, uno de los propósitos va a ser el de ser combativos a la hora de no aceptar todo este tipo de ideologías, todo este tipo de imposiciones, toda esta serie de elementos que van a llevar a una degradación, digamos, del ser humano. Entonces ellos, vamos a, al ser marxistas, el marxismo parte de algunas tesis importantes. Una es la tesis 11 sobre Feuerbach, que la podemos ubicar aquí, que dice, los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero lo que se trata es de transformarlo. Entonces, en ese sentido, ellos van a tratar de entender y de explicar el mundo social y los cambios sociales que se viven en esa época, con la intención de transformarlos, con la intención de que esa comprensión pueda generar cambios que mejoren la calidad de vida del ser humano, así como los proyectos políticos hacia los cuales se puede orientar el ser humano. Luego, otro de sus propósitos es la interdisciplinaridad. Ellos no se plantean, digamos, yo soy filósofo, entonces la realidad bueno, perdón, yo soy profesor de filosofía, entonces yo voy a decir, no, la realidad solo se comprende de la filosofía. Ellos van a tener una visión totalizante sobre la realidad, cómo todos esos cambios, cómo todos estos fenómenos afectan diferentes áreas. Entonces ellos van a tratar de explicar la realidad, el contexto social, en el que viven y todos esos cambios sociales que se están dando a partir de diversas disciplinas, ¿verdad? Como puede ser la sociología, la economía, la psicología y la filosofía, con el fin de tratar de explicar la totalidad de los cambios y transformaciones y relaciones de poder que se están dando en esa época, no quedándose en una disciplina particular, sino que tratando de ver todo ese enmarañado de relaciones que se dan en la realidad social. Temáticas. Como ya habíamos señalado, ellos parten desde una posición marxista. Habíamos visto y han leído en el libro, ¿verdad? El marxismo es una filosofía de la historia que estudia las transformaciones sociales, muchas de ellas que se dan por medio de la violencia, también estudia las repercusiones económicas y las relaciones de poder con el fin de ir canalizando, viendo cómo se generan esas transformaciones históricas. Aparte del marxismo, plantea un nuevo proyecto político, plantea un proyecto político al capitalista y por eso muchos intelectuales de la época se asociaron a visiones o a visiones marxistas, ¿verdad? O para la interpretación de la realidad, o a militar en partidos marxistas o partidos socialistas. En cuanto hasta ese momento había una condición real de generar transformaciones en los gobiernos, transformaciones en el modo de producción económica y crear otro tipo de realidad alternativa al capitalismo. Luego también se basa en el psicoanálisis, que como se había explicado en tutorías anteriores, estudia la psique, estudia las relaciones, ¿verdad? Y los procesos que se dan en la mente y también estudia los problemas que se dan en el inconsciente y cómo esos problemas inconscientes en relación a las pulsiones primarias que hay en el ser humano, que son reprimidas por la sociedad, pueden afectar el comportamiento y pueden crear diversos problemas sociales. Entonces hay una mezcla interesante entre el marxismo y el psicoanálisis dentro de la escuela. Aquí entramos en otro punto. Se nos dice que hay que especificar qué es para Marcuse el hombre unidimensional. Entonces, ese hombre unidimensional lo vamos a pensar. Bueno, primero analicemos las imágenes. Este, en la primera imagen, tenemos personas, ¿verdad?, que van a su trabajo, que realizan distintas,
Bueno, no realizan distintas ocupaciones, todos ellos parecen oficinistas o empleados bancarios, burócratas, pero todos son como un muñequito de cuerda. Ustedes no se recuerdan de los muñequitos de cuerda, ¿verdad? Porque son muy jóvenes, pero lo que quiere decir eso es que están programados, o sea, yo le doy vueltas a la perilla y ellos cumplen una única función. Están determinados a realizar una única función, sin cuestionarla y, y sentirse bien, bien por ellos. En algún contexto podría ser trabajo, podría ser salgo del trabajo, voy al bar, del bar me voy a la casa, al otro día me despierto, voy al trabajo, del trabajo paso por el bar, regreso por la casa y su vida pasando realizando una cuestión monótona, una cuestión que tal vez no es lo que ellos querían, sino que es lo que se impone eh, po- po- por la industria cultural o se impone por, por las condiciones económicas de la época. En la otra foto vemos tal vez un ejemplo más actual. Hay un niño, hay un ser vivo, un próximo ciudadano, un elemento que seguramente es familiar de ellos y tiene cercanía afectiva, y ellos están más preocupados por la foto porque ahora vemos en la sociedad la imagen que por el individuo mismo. Entonces ellos tal vez están siguiendo los mandatos de esa sociedad que premia más la imagen a- al individuo, al ser, ¿verdad? Lo que hay detrás de esa imagen. ¿Qué nos dice Marcuse sobre el hombre unidimensional? Dice, consiste en el individuo que está inserto en el sistema de la sociedad moderna avanzada, la cual ha desarrollado mecanismos de sometimientos políticos, tecnológicos, discursivos y estéticos para fijar en él una única manera de ver las cosas. No sé si bueno, fijo si han visto esas discusiones de Facebook en el cual la gente tal vez no tiene una opinión propia, sino que lo que hacen, aunque, bueno, en Facebook todo el mundo, participa, aunque no sepa del tema, y muchas veces lo que hacen es repetir la posición de una figura de poder que vieron en televisión. O repiten cierta propaganda que va ahí por técnicas de neuromarketing directo a la conciencia, una colonización de la conciencia, y yo no sé del tema, pero lo que hago es repetir la posición de una figura de poder. O sea, son personas que no cuestionan, sino que simplemente absorben lo de los grupos de poder, lo de los grupos que generan una ideología dominante, le imponen. Entonces, discursivo, la cual ha desarrollado mecanismos de sometimiento político, tecnológicos, discursivos y estéticos para fijar en él una única manera de ver las cosas. O sea, ellos no tienen una posición crítica, o sea, las cosas son como son, porque los grupos de poder así lo dicen y el que está en contra mío es mi enemigo, no, ni siquiera tienen la visión o la flexibilidad de tratar de imaginar otros puntos de vista, ni tampoco tienen la posibilidad de ponerse un momento a ver las cosas desde la posición del otro. ¿Es totalmente culpa de ellos? Tal vez no, tal vez sus conciencias, ¿verdad? Han sido colonizadas por la sociedad de consumo, por la sociedad del espectáculo, la sociedad tecnológica. Ya desde pequeñito, bueno, yo que soy de los 80, ya desde pequeñito, mi contacto con la sociedad era el televisor. Ahora, para muchos, es el Facebook, son las redes sociales. Y esas redes sociales, ¿verdad? Tampoco son neutras, sino que hay gran necesidad de tener los datos de la gente y con esos datos de la gente poder saber sus gustos y hasta generar herramientas, ¿verdad? Para el control de las personas. Ya hemos visto cómo la gente de Facebook ha tenido múltiples juicios y demandas, ¿verdad? Por el uso de los datos. Entonces pensar que la televisión, pensar que las redes sociales, que el internet y todo esto tienen una posición neutra, ¿no? Digamos, hay grandes grupos de poder, ¿verdad? Hay grandes
intereses que usan todas estas herramientas tecnológicas para intentar poner una línea de pensamiento directa a la gente. Y hay técnicas muy avanzadas como el neuromarketing que genera impulsos que son inconscientes, van directos a nuestro cerebro y tratan de programar cierto tipo de ideas. Entonces el hombre unidimensional es el que ha caído, digamos, en ese diario de los grupos de poder, de la publicidad, del neuromarketing, en el cual solo tiene la capacidad de ver el mundo desde una forma, y es la forma en la cual el sistema económico se rige, se duplica y sigue funcionando hasta la actualidad. A ver, dice, la modernidad al incrementar el consumismo despliega una mercantilización de la cultura y una tecnificación donde las conciencias quedan homogeneizadas. O sea, todos terminamos pensando igual, ¿verdad? Porque recibimos un discurso fuerte en el cual no queremos quedar afuera, no queremos quedar afuera de lo que es la tecnología, no queremos quedar afuera de lo que es la cultura, ¿verdad? Que está de moda. El control funciona al bombardear con propaganda y publicidad a los sujetos, al fin de seducirlos e inhibir en ellos cualquier signo de rebelión o de pensamiento alternativo. ¿Qué pasa con el que se revela? Ese vago, ese inútil, ese ladrón, ese Albino Vargas, ese vagabundo que no quiere trabajar, ¿verdad? Que no aporta nada al país. O sea, en los medios de comunicación, al que piensa diferente, al que tiene una visión política distinta, se le destruye, se le ridiculiza, nadie es respetado, ¿verdad? Dentro del modelo de sociedad actual, ¿verdad? Quiere caer dentro de esos adjetivos o de pensamiento alternativo, el que piensa diferente, ¿verdad? También es un raro, el que es un raro, es una persona peligrosa. Entonces, toda esta publicidad tiene el objetivo de hacer que las personas se sientan bien dentro de una línea, ¿verdad? Que es la línea que impone el sistema económico, ¿verdad? A partir de la publicidad. Y también tiene mecanismos, ¿verdad? Para censurar o para que haya cierta presión social contra el que no lo sigue y hasta contra el que imagina posibilidades de que la realidad sea de otra forma. A ver. Aquí, estas imágenes que me robé de internet, eh, podemos ver esta de la esquina, como el niño cae en los tentáculos de la tablet, del teléfono, de las redes sociales. Ya cuesta mucho ver, ¿verdad? Tienen que ser niños tal vez de contextos muy pobres para ver para ver niños jugando con otros niños. Y aparte, ya ese niño o ese joven va a estar, su conciencia va a estar bombardeada, ¿verdad? Por todos los estímulos y todas las cosas que le ofrece la sociedad de consumo, aparte de todas las modas y cómo debe ser el ser humano según la sociedad de consumo, según el Instagram, según el TikTok, no creo que los niños vean Facebook, pero ya va a haber estímulo, va a estar cargado de estímulos sobre lo que la sociedad de consumo espera que sea un individuo de bien. Aparte que ya va a estar bombardeado completamente de publicidad, como todos nosotros cuando éramos niños. Digamos, yo era un niño pobre, ¿verdad? En alguna montaña en Puriscal y yo vi en el televisor de mi abuelo que vendían vagonetas Tonka y cosas de esas y yo tal vez me sentía mal porque, no sé, el 24 de diciembre en lugar de una vagoneta Tonka, me trajeran ropa que en realidad, o zapatos que en realidad sí los iba a usar y yo no necesitaba una vagoneta Tonka, pero ya estaba la sociedad de consumo, y uno siendo un niño que no tiene las herramientas para distinguir entre las necesidades reales y las necesidades creadas,
sobre qué era lo que yo ocupaba. Tampoco siendo niño tenía como la conciencia, ¿verdad? Para saber el esfuerzo que hacían mis padres para conseguir esos elementos. Ahora no me quiero imaginar, digamos, los berrinches que pueden hacer los niños, ¿verdad? Al no tener los juguetes o los elementos tecnológicos que la sociedad de consumo les imponen que deben tener. Abajo tenemos, en esa imagen podríamos observar una persona que está comiendo lo que la publicidad le dice que es comida y todas las repercusiones que eso le pueden conllevar para su salud y su forma de ser. Es más, digamos, toda la pandemia en relación a obesidad que hay en el mundo, en América Latina y todo eso, tiene mucho que ver con la promoción de ciertos, entre comillas, alimentos. A ver, en la imagen superior vemos la cuestión de las votaciones, vemos cómo las personas creen todavía que cuando votan o participan en ese proceso mecánico al que llamamos democracia, en el cual cada 2 o 4 años emitimos el voto, realmente lo hacemos de forma libre, sino que hay en la oscuridad muy adentro hacker, expertos en el manejo de datos y en el manejo de la opinión pública que influencian las decisiones que tomamos. Y más abajo, en la esquina inferior derecha, hay un montón de pastillas. Esas pastillas, ¿quién se las tiene que tomar? Al que piensa diferente, al que es distinto, al que imagina otros mundos, al que se revela contra las imposiciones, porque al no seguir los pasos que nos dicta la sociedad unidimensional, entonces solo queda considerarlo como loco, considerarlo como un elemento que puede ser nocivo o que no está bien dentro de la sociedad. A ver aquí otros ejemplos. Esa sopa de letras donde cada letra es una red social, aquí la gente atrapada en las redes sociales. La realidad de nuestra época, la gente caminando sin vinculación real entre ellos, ¿verdad? Atrapados en el teléfono y el famoso Black Friday. Entonces aquí encontramos características para entender a ese hombre unidimensional, tal vez en el 2020, 100 años después del contexto en el cual deberíamos pensarlo. Pero para tratar de comprender más esos conceptos. Aquí más ejemplos. El ser humano aislado, el ser humano como con la metáfora de los zombies, o sea, voy caminando, no pienso, hago lo que me dicen que realice, sigo las modas que se imponen, si hay un baile de TikTok, salgo bailando el TikTok, etcétera, etcétera. Entonces dice, el objetivo de describir por qué la sociedad tecnológicamente avanzada absorbe cualquier cambio cualitativo, sea el discurso político, el lenguaje, el arte o la filosofía. Bueno, de fondo, en esta sociedad tecnológicamente avanzada, lo que hay es el mercado. Es la producción, es la generación de riquezas, a partir del consumo, y ese consumo, crea necesidades. Pero al crear necesidades, también la satisface. También la satisface. Así pues, eh, este tipo de mercado, y este tipo de producción, tecnológica, busca satisfacer las necesidades, busca que la gente se sienta cómoda, busca que la gente pueda consumir constantemente diversos productos tecnológicos sin ver el daño que se le hace al mundo en la producción, sin ver el daño que se le hace al mundo cuando se desechan esos productos, que la gente coma carne sin ver las condiciones en las que están esos animales, sin ver cómo se inyectan hormonas, sustancias, eh, no sé, que agarre oro, compre
no sé, anillos o cosas de esas, sin ver cómo se destruyen los ambientes naturales, que no se vea cómo la industria ha generado la cuestión del cambio climático, sino que la gente cómodamente consuma sin ver las repercusiones. Entonces, el que se quiere rebelar, fácilmente se le tacha de loco, se le tacha de no normal, de subversivo, pero en el capítulo se trata de que esos antiguos trabajadores que se rebelaban y que podían llegar a ser sujetos revolucionarios en cuanto tenían una carencia de sus condiciones de vida porque su trabajo era alienado, ya ahora viven más cómodamente en este nuevo tipo de sociedad, por lo que son menos propensos al cambio, son menos propensos a la revolución, en cuanto ya el sistema le ha dado comodidades, en cuanto ya tengo una jornada un poquito más reducida, tengo salario, me alcanza para tomar cerveza, me alcanza para ir al bar, me alcanza para ver los partidos de fútbol. Entonces, tal vez no tengo tanto interés o no tendríamos tanto interés en destruir el orden social existente porque en la medida de lo posible me sigue generando comodidad. Ahora bien, eso no quiere decir que no vayan a haber discursos políticos, no vaya a haber arte subversivo, no vaya a haber filósofos y no vaya a existir personas que están dispuestos a la transformación social, que están dispuestos a no seguir con una forma de vida que es absurda, que esclaviza al ser humano, esclaviza a las otras formas de vida y destruye al planeta mismo. Sobre el tema, se dice en el capítulo, la sociedad industrial avanzada ejerce su dominio, su control total, de modo sutil, manipulando los deseos y las necesidades, de las personas. En esta no solo determina las ocupaciones, habilidades y actitudes socialmente requeridas, sino que también las necesidades y aspiraciones individuales. O sea, lo que yo quiero, el propósito de mi vida, mis intereses son realmente lo que yo quiero o son impuestas por el sistema. El sistema me dice qué es lo que yo debo tener y yo creo que es una decisión propia mía. Bueno, ahí se las dejo. En este tipo de civilización se justifica ante todo su productividad y eficiencia, su capacidad de incrementar y difundir las comodidades, de convertir lo superfluo en necesidad. No, lo superfluo, no sé, un PlayStation 5, una lámpara de Aladino, no sé, unos cachos y unos cachos de reno para el carro. Bueno, realmente cuáles necesidades son reales y cuáles elementos o mercancías o servicios adquirimos o compramos cuando en realidad no son indispensables para nuestra vida. Bueno, los individuos se han alienado, pues se identifican con sus mercancías, ¿verdad? Vale más el tener que el ser. Encuentran su razón de ser o su alma en su automóvil, sus aparatos electrónicos o su casa. Ya no hay espacio para la disconformidad y la crítica. La sociedad unidimensional integra en sí toda auténtica oposición y absorbe en su seno cualquier alternativa. Digamos, en esto en relación de ser y tener. eh, yo soy malo para el ejemplo porque desde joven, ¿verdad? Era extraño. Pero digamos, me acuerdo que hace siglos en el colegio, la gente se sentía orgullosa de tener cierto tipo de tenis, de tener cierto tipo de peinado, de tener cierta identificación con un artista y tratar de parecerse al artista. Y creían, digamos, que su ser, su esencia, bueno, no hablemos de esencia, este, su ser social, aumentaba por su capacidad adquisitiva. Para que vean lo viejo,
En aquella época, digamos, el que tenía las tenis Jordan, ¿verdad? Era el más carga. Ahora me imagino que hay gente que también cree, digamos, que es más persona por el automóvil que anda, por el lugar en el que vive, ¿verdad? O por su poder adquisitivo. Entonces, cuando la gente alcanza ciertos elementos, ¿verdad? Que su poder adquisitivo les da, creen que son mejores, creen que tienen más placer, creen que eso les va a resolver los problemas de la vida. Y así teniendo acceso a las mercancías, no piensan en todos los demás elementos que el sistema daña y todas las demás posibilidades que podrían existir en el mundo, todas las posibles formas económicas, más justas y más inclusivas, ¿verdad? Con diferentes sectores. Bueno, aquí tres ejemplos. Es, uno son las camisas del Che Guevara. O sea, la imagen del Che Guevara como un revolucionario que estaba y estuvo dispuesto a morir por sus ideas y que eran ideas contrarias al capitalismo, quedan, quedan tomadas por el capitalismo y se vuelven mercancía. Luego está esta película de Vendetta, que son las máscaras que usan los de Anonymous, que también representarían rebeldía, que también representarían revolución, pero vemos que son producidas por niños en condiciones de explotación laboral, seguramente condiciones de esclavitud, y se vuelven como una mercancía. Luego este bichito aquí a la derecha dice, detrás de la computadora cualquiera se hace revolucionario. Mm, no sé, y hay múltiples revolucionarios de Facebook. Eh, no sé, llega el correo. Hay que salvar, pon tu firma para salvar al Amazonas, like. Hay que ver cómo bajamos los impuestos, sí, like. Entonces yo me inscribo a cierta tendencia política, cierta tendencia que busca cambios en el sistema, pero realmente no participo. Me dedico a darle like o me dedico a compartir y ya creo que estoy en un proceso revolucionario, creo que estoy en un proceso de transformación del mundo cuando no está pasando eso, sino que le estoy dando la información de mi forma de pensar a una gran transnacional que luego va a utilizar eso para venderme camisas del Che Guevara. Así pues, qué hace el sistema? Absorbe todo intento artístico, revolucionario, toda forma estética revolucionaria y lo que hace es volver la mercancía y vendérnosla. Entonces, a partir de darnos comodidad, a partir de crearnos necesidades que el mismo mercado puede satisfacer y a partir de volver un servicio, una mercancía, todo cambio revolucionario, todo intento de transformación, no sé, hay alguna corriente filosófica muy buena que plantea transformaciones políticos y sociales al mundo actual. Ah, mira, pero el libro vale como $50 y la conferencia del profesor vale como $70. Entonces al final entran en el mismo sistema de la producción de mercancías. Y si logro comprar el libro, ya ahí seguramente sentiré placer y no necesitaré ejercer algún cambio político, algún cambio social en otro nivel. Luego, el otro objetivo, puntualizar si para Marcuse queda alguna esperanza para la transformación social. Entonces hemos visto cómo el sistema genera necesidades, satisface esas necesidades, cómo el sistema genera un pensamiento único, cómo ese sistema económico, ese sistema de producción, ese sistema que se basa en la publicidad y en el neuromarketing, que coloniza la conciencia y hace que el ser humano vaya ahí como un autómata, como un zombie, eh, manipulado, guiado como una marioneta, ¿verdad? Por todos los intereses del sistema y que eso anula
la posibilidad de crítica, la posibilidad de pensar otros mundos distintos, queda el cambio. Para Marcuse lo va a ver en los que no están vinculados con el sistema. Digamos, un trabajador público, una persona con un buen trabajo en el sector privado, en el cual tiene ganancias, y ve cómo, cómo sus necesidades son resueltas, no se va a convertir en un elemento revolucionario, porque un elemento que busque la transformación del orden social, pues va a poner en riesgo todos los beneficios que tiene dentro de ese orden social. Dice Marcus, la organización, bueno, no, perdón, dice el profesor Cañas, la organización industrial avanzada es capaz de inmovilizar la posibilidad de un cambio cualitativo para un futuro previsible, pues la dominación está disfrazada de abundancia y libertad. Tenemos teléfono, tenemos computadora, tenemos redes sociales, podemos comer en McDonald's, podemos tomarnos nuestras cervezas de X marca el fin de semana, o sea, hay abundancia, somos libres. O sea, eso no nos permite ver, ¿verdad? Todas las otras formas de dominación en las que estamos, ¿verdad? Que son disfrazadas. Si la sociedad industrial absorbe, reprime y comercializa todo cambio cualitativo y el nuevo proletariado, en otro tiempo la fuerza revolucionaria, o sea, esos trabajadores industriales, ahora no sienten la necesidad de transformación social porque el sistema le ha dado beneficios. Entonces esos beneficios hacen que olviden o que no estén en la misma escala de necesidad de un cambio social, están conformes sus necesidades, ya sean vitales o sus necesidades creadas por el sistema, son resueltas, entonces ellos están en ese ambiente de abundancia, de placer y de supuesta libertad. Para Marcuse, los nuevos sujetos revolucionarios se encuentran en los marginados. Bueno, ¿quiénes son los que pueden posibilitar un cambio? Para Marcuse, los nuevos sujetos revolucionarios se encuentran en los marginados, los extranjeros, los extraños, los perseguidos de otras razas y colores, los que carecen de empleo, ¿verdad? Una persona desempleada, si tiene, digamos, el tiempo, tiene las necesidades reales y tiene toda la carencia, es para exigir o para luchar por una transformación en el orden social. No así una persona que está empleada y tiene acceso a todo, a todo esos elementos que el sistema hace que le generen placer y no busque el cambio. Los incapacitados, los estudiantes, con los estudiantes lo hemos estado viendo con las luchas sociales que se están dando en Chile, ¿verdad? Y que se están dando en Colombia, los cuales no están todavía totalmente captados por el sistema, y aparte pueden ver que el futuro no existe, que las condiciones impuestas por el capitalismo, por el mercado, por las políticas neoliberales, no les prometen o no les garantizan condiciones de vida buenas, no les garantizan la posibilidad de estudio, no les garantizan la posibilidad de pensión, no les garantizan las posibilidades de comprar una casa, que creo que nosotros en Costa Rica ya estamos pasando por eso. Entonces esos estudiantes, ¿verdad? Se volvieron sujetos revolucionarios porque todavía no han sido captados, no han sido amarrados en su totalidad por esa sociedad de consumo capitalista que nos bombardea, ¿verdad? Con el placer de adquirir servicios y mercancías. Así describe esos sustratos que al no estar directamente insertados como piezas dentro de la sociedad unidimensional, con valentía se niegan a mantener el orden social y los valores imperantes. Bueno, así podemos ver a grandes rasgos, no con la intención de suplantar la lectura jamás, sino brindando ciertos insumos en un lenguaje coloquial para tratar de comprender dicho capítulo, en el cual los miembros de la escuela en Frankfurt, en un contexto sumamente duro, por lo que es el desarrollo industrial, bueno, la caída del proyecto de la ilustración, la caída de ese proyecto en que la razón, la ciencia, la filosofía, las tecnologías
manejados por ese hombre blanco europeo, ¿verdad? Van a generar un constante progreso para la humanidad. Vemos cómo el proyecto se cae, cómo vienen las dos guerras mundiales, cómo Europa, en lugar de brindar luz, brinda oscuridad, en lugar de brindar vida, brinda muerte, cómo ese desarrollo científico y tecnológico lo que hace es crear armamento capaz, de destruir el mundo, cómo cómo eso nos va a llevar, a un posible enfrentamiento nuclear, cómo el mundo, la existencia de la vida misma, ¿verdad? Va a entrar en la posibilidad de ser destruido por esas herramientas de la racionalidad, de la ciencia, del desarrollo tecnológico. Y además, cómo el mercado que va a darse en esa época va a seducir al ser humano hasta colonizar su conciencia, esclavizarlo, y manejarlo como una marioneta, dictándole que solo hay una dirección, hay una forma de ser y todas las demás, deben ser anuladas, deben ser censuradas, ya sea por medio de la violencia en otrora tiempo o por medio de garantizar placer, y comodidad como proyecto también, de cierta medida de la modernidad. Ahí las dudas, ¿verdad? Las podemos hacer en el entorno. Luego el capítulo 16 trata sobre la filosofía y la posmodernidad. Aquí tenemos un grafito de una Mona Lisa, no sé si revolucionaria, pero que está expuesta al conflicto. Entonces, en este capítulo, que es muy corto, los objetivos serían detallar cuál ha sido el contexto político y cultural que suscitó la posmodernidad. 2. Explicar cuáles son las características fundamentales del pensamiento posmoderno. 3. Describir según Lyotard los grandes relatos que la posmodernidad cuestiona. Perdón. Entonces venimos al contexto histórico. Vamos a ubicarnos por allá de los 60. Surgen formas de arte y convivencia ligados con los movimientos de rebeldía juvenil, como los hippies, la liberación sexual, la música rock y el pop art. Entonces en la imagen vemos posiblemente algunos hippies, ¿verdad? Que no quisieron ir a la guerra de Vietnam, este, que usan el pelo largo, los varones, igual que las mujeres, mostrando que no hay distinción, entre ellos, practicando tal vez algún tipo de liberación sexual, no lo sabemos, posiblemente usando algún tipo de sustancia psicodélica, no podemos afirmarlo, y rompiendo con los patrones, que se esperan para cada género en ese momento histórico. No pareciera que sea el varón un personaje que va a trabajar, todo el día y regresa a su casa, tipo los picapiedras, si alguna vez lo vieron, y para llegar a que su esposa, le dé comida, y tengan una familia perfecta en cual reproduzca, la sociedad de ese momento, sino que lo que vemos en la foto es una ruptura total, ¿verdad? Con, con el prototipo de ciudadano, de la época. Aquí vemos, el cuestionamiento sobre lo que es arte en el pop art. Vemos al famoso concierto de Woodstock, no puedo pronunciarlo, perdón, Jimi Hendrix. Vemos más abajo a los punk, a la rebeldía, al creer que la sociedad, no tiene futuro, y, y esas ansias de la juventud por crear condiciones nuevas de vida, ¿verdad? Y también, más que todo en esta etapa, la de romper con esas estructuras, a- anteriores. Bueno, dice detallar cuál ha sido el contexto político y cultural que suscitó la posmodernidad. O sea, el fin de la Guerra Fría, cae el bloque comunista,
cae el muro de Berlín. Un filósofo japonés de Estados Unidos, Francis Fukuyama, habla sobre el fin de la historia. O sea, ya no hay más proyectos político-económicos enfrentados sobre cómo debe ser la sociedad, sino que lo que queda es el capitalismo. Se acabó el proyecto comunista. Lo que va a haber de aquí hasta el final, el liberalismo en su forma política y capitalismo en su forma económica. Hay una omnipresencia de los medios de comunicación, no tanto como en esta época, pero en todo lado va a haber cámaras, van a haber guerras que son televisadas, van a haber masacres, desastres naturales, eh, y demás acontecimientos humanos que van a ser presenciados, ¿verdad?, por todo el mundo. Se da la globalización. Con la globalización hay una lucha en la cual se va a anular todas las formas de organización social o todas las formas de vida de los pueblos, de las pequeñas comunidades. Todos vamos a terminar tomando Coca-Cola. Y aquí vemos cómo las transnacionales se van a tomar y dividir el mundo. Van a imponer, como ya vimos, las mercancías y toda la ideología, que portan esas mercancías, todas las supuestas necesidades y y todas las satisfacciones a esas necesidades, falsas que promueven. Entonces, en ese contexto, este, ¿cuáles serían, las características de ese pensamiento, posmoderno? Bueno, la característica general es como el desencanto. Ya no hay proyectos políticos alternativos, no hay un futuro prometedor, lo que tenemos tal vez no nos gusta, eh, y, y hay un cuestionamiento entonces a todos esos elementos que habían dado este sentido anteriormente al mundo, con la imposición del proyecto de la modernidad. O sea, ya no lo creemos, o, o si lo creemos no estamos dispuestos a seguirlo, ¿verdad? Porque no es lo que nos prometieron, queremos otra cosa, no queremos seguir con este proyecto. Entonces va a haber ocasiones hacia los supuestos poderes ilimitados de la ciencia. O sea, con la modernidad, la ciencia explicaba todo. Todo tenía que tener una respuesta científica, pero además, todo para que tuviera cierto carácter de prestigio tenía que ser ciencia. No sé, las ciencias sociales, las ciencias domésticas, las ciencias del alma, o etcétera, etcétera. Hay un cuestionamiento con la ciencia, está bien. La ciencia podemos ver que genera las vacunas, genera satélites, crea naves espaciales y ayuda en múltiples factores. Pero también hay elementos pues, que no se pueden tratar desde la ciencia. ¿Cuál es la mejor forma de vivir? ¿Cómo debemos comportarnos los seres humanos? ¿Cuáles proyectos políticos deberíamos realizar? Hay una serie de elementos que no son explicables desde la ciencia. Pero también no todo tiene por qué tener una respuesta objetiva o científica. También hay diversas formas de interpretar y conocer el mundo, tal vez de pueblos originarios, tal vez de grupos étnicos distintos, las cuales también enriquecen el conocimiento sobre el mundo, enriquecen el conocimiento sobre el ser humano, pero necesariamente no son ciencia. Aparte que la ciencia ya vimos que ha aportado para la esclavitud del ser humano. Ah, nos ha amarrado a fábricas de producción mercantil, nos ha hecho un apéndice de las máquinas, nos ha hecho un apéndice de las computadoras, eh, crea redes sociales que en lugar de vincularnos, más bien nos separan. Entonces hay momentos en que deberíamos apartarnos un poco de la ciencia y tal vez explorar otras cosmovisiones que explican el mundo, le dan sentido
o son agradables. Disolución del etnocentrismo. El proyecto de la modernidad está amparado en la razón occidental del hombre blanco europeo, este que, que conquista América, saquea África, y se vierte a imponer su pensamiento, el capitalismo y la esclavitud sobre todos los demás pueblos del mundo. Realmente deberíamos creer que la razón o las formas de vida ideales son solo las que nos vienen de Europa. Deberíamos creer que el conocimiento válido es solo el del hombre europeo o el del hombre norteamericano. Mm, Pues tal vez no. Deberíamos volver a ver a, a los pueblos originarios, deberíamos ver al sur, deberíamos saber el conocimiento que había en América Latina, bueno, en lo que hoy llamamos América, antes de antes de la invasión, el conocimiento de los pueblos árabes, de los pueblos persas, de los chinos, de los asiáticos y de diversos grupos que a lo mejor tienen puntos de vista o formas de ser que son muy válidas, pero han sido anuladas por el colonialismo, el imperialismo, ¿verdad? Y la imposición del pensamiento y formas de vida europeas. La diferencia, bueno, antes se perseguía al diferente y antes se tenía que eliminar al diferente. Pero ahora la diferencia lo que hace es enriquecernos, lo que hace es enriquecernos culturalmente. Puede aportarnos riqueza cultural, puede enriquecer nuestro conocimiento, nuestra cultura, nuestras formas de interpretar y nuestras formas de ser en el mundo. Por lo cual hay un interés, no sé, por la India. Hay un interés por distintas religiones, por distintas prácticas, no sé, la meditación, si Occidente y Europa, trabajaron lo que es la exterioridad para comprender al ser humano y el mundo, pero tal vez en India trabajaron la interioridad. Tal vez esos pueblos amazónicos a partir de ciertas plantas tenían herramientas para trabajar lo que es la interioridad y esa interioridad me permite ver el mundo de otra forma. Entonces, en lugar de eliminar la diferencia, conocerla, ver cómo enriquece culturalmente. El relativismo, aceptar que no hay una única forma de ser en el mundo, que lo que veníamos hablando, hay distintas culturas, hay distintas formas de ser y de actuar en el mundo y no pensar como en el proyecto de la globalización que todos tenemos que almorzar hamburguesas de McDonald's y tomar Coca-Cola y andar con tenis Nike, sino que hay distintas formas de ser en el mundo, de distintas cosmovisiones, distintas culturas, entonces ninguna tendría por qué ser más válida que las otras. Comunicación de masas, este, ya, ya, ya habíamos hablado de eso, cómo ahora nos damos cuenta casi de inmediato lo que pasa en otros lugares del mundo, y cómo eso nos afecta. Pero aparte ahora tenemos otro fenómeno que es más, bueno, ya existe, que es más interesante, que, que ahora hay diferentes canales de comunicación, diferentes perspectivas. Cuando yo era pequeñito solo era Canal 6 y Canal 7. Entonces lo que dijera el de Canal 6 o lo que dijera el de Canal 7 era la santa palabra. Pero ahora tenemos por medio del cable, por medio del internet, acceso a televisión, no sé, de Bolivia, a televisión iraní, a televisión rusa, este, en los cuales hay diversas interpretaciones sobre los hechos. Entonces ya no se nos impone un noticiero X,
internacional o nacional como única verdad, sino que ya hay diferentes posiciones que interpretan algún hecho. Entonces cada uno aporta un relato, un discurso para que nosotros podamos entender lo que pasó desde su posición. Seguimos, ausencia de ideologías y de relatos definitivos. Eh, aquí venimos otra vez con Nietzsche. Entonces en Nietzsche, sobre un hecho no hay verdades, lo que hay son interpretaciones. O sea, el ser humano, desde su posición, lo que genera son interpretaciones. Entonces no hay ningún punto de vista único para ver el mundo. No podemos suponer que el cristianismo, ¿verdad? Es la única forma de interpretar el mundo, ni la ciencia, ni el liguismo, etcétera, sino que cada uno, ¿verdad? Que las distintas ideologías son como unos lentes con los cuales yo me pongo para tratar de ver e interpretar el mundo, pero que no son los únicos lentes que hay. Las otras personas pueden tener otras ideologías, otras perspectivas, ¿verdad? Ponerse otros anteojos para ver e interpretar el mundo. Y esteticismo polimorfo. O sea, el mundo es cruel, el mundo es duro, la realidad es cruda, es salvaje, hay muerte, hay destrucción del entorno natural, del planeta, hay guerra, hay tortura, hay sufrimiento. Entonces hay quienes, ¿verdad? Crean sus propios grupos, sus propias fantasías, sus metaleros, estos que se obsesionan con el anime, con la música, algunos con el deporte, entonces entran como en alguna parcelita del mundo llena de ilusiones, con sus propios valores, con su propia estética y tratan de no, de cierta medida, de ser felices, de satisfacer ciertas necesidades, pero no entrar en temas más amplios, ¿verdad? Que generan determinado conflicto. Ah, Bueno, sobre esos temas, en estas imágenes podemos ver sobre la diferencia, sobre el relativismo cultural, sobre cómo volver la mirada hacia el sur, hacia los excluidos, hacia otras tradiciones. Y en esta imagen vemos un acontecimientos que están pasando en América Latina, que es que están derribando las estatuas de Cristóbal Colón. Bueno, no sé si es específicamente de Cristóbal Colón, pero sí se está dando en América Latina que se derriban las estatuas de Colón, porque vemos que Colón es uno de los que inicia con ese proyecto de imponer el eurocentrismo, con él empieza la época moderna y se le culpa, digamos, de lo que va a ser un genocidio, el exterminio de la cultura, de la tradición, y de los miembros físicos de diversas etnias o diversos grupos aquí en América Latina. Entonces reinterpretamos la historia, no nos creemos el cuento europeo, sino que creamos nuevas visiones desde nosotros mismos, ya que no hay relatos definitivos. A ver, según Lyotard, los grandes relatos que la posmodernidad cuestiona. Uno, el científico, ahí les pongo en la imagen, la cuestión de la bomba atómica. La ciencia no ha sido usada, bueno, la ciencia y la tecnología serían elementos neutros, pero el capitalismo, los grupos de poder, en lugar de haber usado la ciencia y la tecnología para liberar al ser humano, para mejorar sus condiciones de vida, para curar enfermedades, para tratar de mantener el planeta con condiciones que nos permitan a nosotros y a las demás especies seguir existiendo, pues ha creado armas que pueden destruir el mundo, que pueden matar a miles de miles de miles de personas de un solo bombazo. Ya
Ya algún grupo terrorista tiró armas de esas, ¿verdad? Sobre islas japonesas. Nos ha vuelto manipulable la tecnología, nos ha vuelto un apéndice de la máquina, nos hace que la tecnología absorba nuestras vidas. Entonces la ciencia como discurso definitivo es, es cuestionable. A lo mejor hay ciertos grupos, ciertas tendencias más románticas de que hay que volver a la naturaleza de ciertas formas, tratar de desconectarnos en la medida de lo posible, tratar de salir de las ciencias sociales, tratar de utilizar menos tecnología, tratar de comprar menos aparatos y los aparatos que tengamos, tratar de que duren más. La iluminista, eso tiene que ver con la ilustración, este, con, con ese propósito de que la razón occidental, la razón de ese hombre blanco europeo, que maneja la ciencia, que maneja la filosofía, que se creyó que tenía el derecho de ir a invadir y conquistar a todos los pueblos del mundo en pos de la razón, siga siendo un proyecto rentable a nuestros días. Ese proyecto cae cuando ellos mismos generan las dos guerras mundiales. O sea, el ser humano a como puede, bueno, eso ya lo vimos con Freud, a como puede en su consciente hablar sobre la razón, hablar sobre la ciencia, hablar sobre proyectos muy bonitos, puede convertirse en un salvaje, puede convertirse en un asesino, puede dejar ir todas esas energías y fuerzas pulsionales que están en el inconsciente y, y no hay una confianza ya en ese proyecto, que al final de cuentas fue utilizado para volver a Europa y distintas partes del mundo en cementerios. Luego el proyecto marxista, el proyecto de la revolución proletaria, la de crear un gobierno propiamente de los trabajadores, cae, bueno, el proyecto más importante o el intento más importante de socialismo histórico cae con la Unión Soviética. En América Latina, quedan ciertas formas de socialismo extrañas, carenciales. Hay un hay un partido comunista en China que tiene el control, que cumple 100 años y y que ahorita es la segunda o casi primera potencia económica del mundo, pero no lo vemos como un modelo a seguir. El marxismo proclamaba la revolución, ¿verdad? A partir de un sujeto histórico, a partir de de los trabajadores industriales, de los trabajadores proletarios, pero con la posmodernidad, pero ¿por qué solo los trabajadores? Yo, no sé, soy ecologista, soy mujer, pertenezco, no sé, a la diversidad sexual, etcétera, y yo no soy proletario, pero también siento que el sistema económico capitalista oprime y limita mis posibilidades de ser en el mundo, o sea, vivo bajo la alienación. Entonces, por lo tanto, diversos grupos también se identifican como sujetos revolucionarios, lo cual llevó a que hubiera cierto desmantelamiento o fraccionamiento, ¿verdad?, de lo que es el proyecto, pero no hay una perspectiva, ¿verdad?, de que el marxismo vaya a volver a tener la fuerza que antes tenía, por más que ciertos seguidores, ¿verdad?, lo deseen. Luego el proyecto liberal, bueno, cae el marxismo, somos libres, no la creemos mucho, hay democracia, ya la hemos cuestionado, ya, ¿qué nos queda? Votar por gente con fama, poder y dinero y tal vez excesivamente cuestionados por casos de corrupción. No parece una alternativa muy viable. Y en el ámbito económico que tenemos, capitalismo. Ese capitalismo que, como hemos visto en todo el capítulo, nos manipula, nos genera necesidades falsas, este, adquiere nuestros datos, destruye el mundo, genera calentamiento global, destruye todos los ecosistemas posibles hasta llevar al cambio climático.
y también bueno, destruye el hábitat de las demás especies y a las demás especies las convierte en objetos, las esclavizan, las convierten en mercancías, las vuelven en alimento después de hacerlas vivir en condiciones, no dignas de vida. Tampoco, tampoco parece un proyecto viable. Entonces, ¿qué tenemos en la posmodernidad? Un desencanto, una desestructuración de los grandes proyectos de la modernidad, el proyecto científico, el proyecto iluminista, el proyecto marxista, el proyecto liberal, y que van a surgir pequeñas historias, pequeños relatos, pequeñas formas de ser en el mundo y de plantearse proyectos en el mundo ante un desencanto de las formas tradicionales, ¿verdad? Que se dieron en la modernidad. Bueno, en esta vez traté de ser más corto, solo hora 10. Eh, Traté de explicar en un lenguaje coloquial ciertas claves para volver a la lectura y que sea más fácil entenderla y que sea más fácil vincularlas con elementos de nuestra propia cotidianidad. Ya saben que lo que no se entienda, pueden preguntarlo a partir del entorno EstudiaU. Y también recordarles que las preguntas del examen se van a responder, que hay que contestar, son las que aparecen en la fe de ratas del entorno virtual, que corrigen a las que venían originalmente en la UDM. Entonces, hasta aquí sería esta tutoría. Yo me despido, y espero que estén muy bien.